Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy pues vengo a exponer un tema sobre pronóstico de demanda, algo bastante interesante para el área en que nosotros nos desenvolvemos. Básicamente, yo parto siempre del hecho de conocer el básico de las cosas. En este caso es ¿qué es un pronóstico? Básicamente una predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Básicamente lo que me está diciendo es que a partir de algo que ya ha pasado en el futuro, puedo dar una predicción o más o menos guiarme por esos datos pasados qué puede pasar en un futuro. Obviamente cuando trabajamos en la parte administrativa de un proceso, ya no se vuelve un tema simplemente de deducción o de intuición, sino que ya nos tenemos que apoyar de herramientas mucho más fuertes como los datos anteriores y de sistemas, tipos o clases mejor, de realizar esta tarea. Hay diferentes tipos de realizar esta tarea para generar un pronóstico efectivo. Básicamente aquí encontré uno de los primeros es según el libro, que tenemos ahí el link, como lo podemos ver, que nos indica la universidad, es la consulta de fuerza de ventas. Para las empresas que tienen fuerza de ventas, esta técnica hace uso de la experiencia de personas más cercano al cliente para obtener un pronóstico de demanda. El vendedor, quien entrega su estimación de la demanda, estimación que es combinada con otros vendedores para generar un pronóstico de una región. Es decir, si yo tengo 10 vendedores, la opinión de esos 10 vendedores, de acuerdo al comportamiento que tienen a un periodo y a la percepción de la gente, me puede dar un norte de cómo puedo establecer un siguiente paso para un nuevo producto o para determinar más o menos mi demanda, que es el ejercicio que teníamos planteado nosotros y que lo veremos más adelante. Adicional a eso tenemos que es la encuesta de cliente. Básicamente la encuesta del mercado de consumo consiste en obtener la opinión o percepción de un grupo de personas cercanas de su proyección de consumo o interés por un producto o servicio. Es decir, nos focalizamos a gente que utilice esta clase de servicio, le generamos un tipo de cuestionamiento, tabulamos esa información en cuanto a la parte cualitativa y cuantitativa y de ahí determinamos unos criterios que nos va a guiar la percepción de ese cliente para poder efectuar. En este caso, para un pronóstico de demanda de producción, realmente nos tenemos que basar en datos estadísticos y datos que nos ha arrojado la data histórica del comportamiento de nuestra producción. Esto sería de pronto para un nuevo producto, una mejora de un producto o la mejora de un servicio. Entonces miremos que también estos tipos varían de acuerdo a lo que queramos buscar. Jurado de opinión ejecutiva se basa en la experiencia de los conocimientos técnicos de los altos mandos de la empresa para llegar a un consenso. Es de una de las más utilizadas en cuanto se requiere actuar con rapidez ante eventos no previstos o lanzamiento de nuevos productos. De acuerdo a esto, nos vamos básicamente a las altas gerencias que han tenido, como nos dice, una vasta experiencia, no solamente ahí, sino puede también contar con experiencia de afuera, y ellos van a darnos una opinión más intuitiva, de acuerdo a su experiencia, y de acuerdo pues a los datos que ellos tengan, de cómo se puede comportar y cómo podemos solventar una situación coyuntural. Entonces, en este momento, esta predicción no solamente nos va a incluir para un nuevo producto, sino de acuerdo a un comportamiento efectivo, es decir, un comportamiento como, por ejemplo, tenemos una cantidad de sombrillas y resulta y pasa que nos entró un fenómeno climático que nos da sol y el tema de la venta de sombrillas se nos cayó y tenemos que empezar a generar una nueva estrategia, y para crear esta nueva estrategia necesitamos generar un pronóstico de cómo esa estrategia se va a lograr implementar. Básicamente un gerente puede decir, no, pues por la compra de una camiseta regalemos una sombrilla. Se me ocurre a mí aquí pues muy desfasado, pero que este pronóstico, de acuerdo al comportamiento de generar promociones o generar nuevas alternativas para adquirir el artículo, esta experiencia nos la brinda esa parte ejecutiva. Básicamente también tenemos el modo Delphi, que es uno de los más conocidos, es uno de los más acertados. Es un proceso basado en la consulta sistemática del juicio de personas consideradas expertos, estructurados e interactivos en ejecutar
mediante etapas de alcanzar un consenso frente a una temática común. Básicamente aquí lo que me está diciendo, y vamos a ver básicamente rápido en una gráfica, es que defino el tema, necesito generar un pronóstico de lo que yo quiero realizar, un pronóstico de producción a futuro. Debo hacerme un cuestionamiento de cuál sería la mejor elección para poder llegar a ese concepto. Hay que definir expertos, eso me define si yo voy a empezar a tabular información, quién debería tabular esa información y una persona que tenga un objetivo claro. Hay que informar a los expertos en el papel, es decir, este estudio se va a someter a varios estudios de acuerdo a sus resultados. Se distribuye el cuestionario. Esta información se va a tabular de diferentes formas, como lo estamos viendo anteriormente, en la cantidad de gente que es experta en el papel y que tiene una forma distinta de ver, no solamente desde una parte productiva, sino una parte comercial, una parte ejecutiva, una parte distributiva, etcétera, 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 que están involucrados y que me pueden dar un norte también de acuerdo a los resultados que me arroje esto. Tabulamos las respuestas de acuerdo a los datos que tenemos y iniciamos la siguiente vuelta. Básicamente ese es el método. ¿Para qué sirve un pronóstico? Un pronóstico básicamente nos va a dar a nosotros la luz de cómo poder actuar a un futuro teniendo en cuenta un pasado, ¿sí? Para esto sirve un pronóstico. Esto nos asegura a nosotros podernos mover con tiempo y aprovechar los recursos de una manera más efectiva, teniendo en cuenta que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y que hay procesos que llevan mucho tiempo y que es muy importante tener en cuenta un comportamiento futuro para saber cómo me puedo mover. Un ejemplo muy rápido, los juguetes y el comportamiento y la ropa y tendencias de moda para la temporada de diciembre en Colombia básicamente se empiezan a fraguar a principios del mismo año para generar una producción y tener disponibilidad para diciembre, que es una de las temporadas fuertes. Funciones de este pronóstico, ¿cuál es su función principal? Dar un camino, una ruta a seguir para generar una buena estrategia de implementación y una buena estrategia en cuanto a producción y a los procesos que yo tenga que seguir para asegurar el proceso, valga la redundancia, que estoy efectuando. Entonces esta es la función principal, darnos una luz de cómo me debo mover y qué debo hacer para poder efectuar los diferentes movimientos. Vamos a mirar la conclusión rápida de este tema. Esta parte de pronósticos debemos verla más como un sistema, como una herramienta que tenemos que tener nosotros adentro para tomar decisiones en cuanto a nuestros movimientos futuros. Hablemos en este momento del ejercicio de la producción futura, pero también podemos contemplarla desde el punto de vista comercial. Hay que tener una elección efectiva de qué método precisamente es el que debo elegir de acuerdo a sus características para no estrellarme. Hay que tener muy claro eso y ver una garantía de datos, que los datos o las fuentes que yo consulte realmente cumplan con la expectativa y puedan tener un manejo hábil y efectivo de lo que significa para mí tabular esa información. No le puedo decir a un portero que me tabule la información si no tiene la experiencia. No le puedo pedir un concepto técnico a una persona que es muy administrativa. Es ser muy objetivo con esa garantía de datos. Iremos a la segunda parte del ejercicio, en donde básicamente me estaban pidiendo a mí, lo estoy haciendo rápidamente, me estaban pidiendo la tabulación de una información, en donde pues aquí podemos evidenciar rápidamente un comportamiento de los 5 años anteriores a uno de 2017, ¿cierto? Pero aquí entonces vamos a tener el tipo de media, podemos ver básicamente las diferentes técnicas que se utilizaron o formas de adquirir la información. Vemos la desviación estándar, vemos el coeficiente de relación, vemos la lineal, ¿sí? La logarítmica y el porcentil. Básicamente es la elección entre estas dos. ¿En qué varía o en qué yo me estoy fiando? Ya para concluir esto, es que cuando tenemos una tendencia hacia 1 en la parte del coeficiente de relación, es decir, que el estudio de estas lineecitas es estable, como podemos mirar acá, vamos a mirar el mes de diciembre, que tiene un porcentaje muy aproximado a 1, tiene una tendencia muy marcada, muy definida, es muy fiable la tendencia que se me está presentando a mí. Y bajo ese mismo concepto puedo decir que la logarítmica es la más adecuada, ya que estas gráficas que podemos ver acá son extraídas desde una parte
desde un concepto, como lo podemos ver acá, no sé si lo podemos ver acá, logarítmico. Vamos a ver acá, miramos la tendencia, se nos muestra, y estamos viendo la lineal y la logarítmica, ¿cierto? Que era la que teníamos ahorita acá. Entonces, teniendo en cuenta esta logarítmica y teniendo en cuenta su comportamiento que tiene una tendencia a 1, podemos escoger estas, ¿cierto? ¿En qué me incide esto? Básicamente me está diciendo, compare porque en una de las formas lineales usted me está diciendo que la producción que tengo que tener para enero del año 2017 es de 55.293 piezas. Pero si yo elijo este otro método, hay una gran diferencia porque son de 55.685. Estamos hablando alrededor de 400 unidades, que si vamos a hablar en productos que tienen un alto impacto, pues eso me va a generar a mí un desfase bastante grande y no me puedo dar el lujo de desfasarme de una manera tan alta porque eso me genera costos y eso me va a generar que al final tenga que tener una estrategia para poder vender ese sobrestock que me va a generar y ese costo de almacenamiento. Entonces, en el caso de los ventiladores, pues es un producto que, digamos, puede tener un promedio en el mercado de entre 100.000 pesos, el más básico, a unos ventiladores, pues llámese industriales, de alta capacidad, que puedan tener un valor bastante alto, incluso superior a 1.000.000 de pesos, hablando de un industrial con unas características. Entonces, si yo hubiese utilizado unos ventiladores de esas características, 400 unidades para un ventilador con tanto costo, me va a generar a mí un desfase bastante grande. Si es algo muy residencial y muy comercial, que yo sé que de acuerdo a la temporada que se maneje, yo puedo sacar de manera fácil, pues obviamente puedo tener un desfase. ¿Cómo hacer la elección? Básicamente teniendo el coeficiente de relación, que es la desviación. Eso lo sacamos de la desviación estándar, como en el tutorial lo vimos, el tutorial del profesor, que por cierto estuvo muy bueno, muy objetivo. Y viendo las gráficas y las tendencias de esto, yo ponemos la de febrero. La de febrero tiene un comportamiento un poco más anormal, menos estable, digámoslo así, en donde el estudio de esta misma es un poco más complejo. Entonces miremos la tendencia lineal, aquí la tenemos lineal, fijemos aquí el comportamiento y tenemos la logarítmica, ¿cierto? Son muy similares, pero realmente cuando vamos a mirar los números podemos ver el impacto tan grande que puede ejercer esto. Aquí encontramos todos los números que nos estaban pidiendo, las diferentes porcentil, cómo hallar el logarítmico, cómo hallar el pronóstico, cómo hallar el coeficiente. Ya si lo hubiéramos desde un punto de vista de que yo quisiera generar emitir un concepto de acuerdo a esta tabla de tabulación, volviendo ya al ejercicio, sino no a la explicación de lo que significa que uno es al ejercicio, yo diría que exceptuando estos meses, que serían básicamente julio, agosto y diciembre, nos podemos guiar desde un pronóstico de la parte logarítmica, y los demás meses nos podemos guiar desde un concepto sacado de la parte lineal, donde vamos a tener un poquito más aterrizado los datos, ¿sí? Y así poder llevar una conclusión mucho más efectiva. Igual voy a juntar el archivo y la presentación. Les agradezco su atención.